la entidad de amenaza SCP-166, también conocida como Sucubo Adolescente, es la hija de LTE-9927 Black, la diosa encarnada, y de un padre desconocido. Aunque se parece mucho a su madre y comparte sus rasgos animales, carece de la apariencia bestial extrema. Colusión oculta global. El equipo de huelga Lancelot neutralizó al 9927 Black en Inglaterra durante una operación que posteriormente se desconocería como el infame incidente en Coyuales, pero no pudieron confirmar la liquidación del 9927 Black Sheep debido a la muerte del líder de la huelga, el agente Ukelele, el agente que se había negado a terminar con SCP-166. En cambio, la llevó de contrabando en un convento católico en el condado de Galway, Irlanda. Allí vivió hasta los 12 años, momento en el que un visitante del convento presenció accidentalmente el SCP-166 y lo denunció a las autoridades. El agente se puso entonces en contacto con la fundación y aceptó compartir la información de la GOC a cambio de garantizar la seguridad y la contención de SCP-166. Una grabación de una de las entrevistas quincenales de SCP-166 con el capellán David proporciona más información sobre lo que recordaba de sus padres. Afirma que no conoció a sus padres, ya que la dejaron en el convento cuando era solo un bebé. El episodio de esta noche es SCP-166, Sucubo Adolescente. No olvides darle like y suscribir. Las hermanas la cuidaron bien y la única información que obtuvo fue a través de susurros y conversaciones a escondidas. Las hermanas pronto se volvieron más reservadas en su presencia, ya que creían que la estaban protegiendo. SCP-166 cree que su madre es una especie de diosa o entidad espiritual, de ahí su aspecto animal. Las hermanas recordaron que su madre había intentado algún tipo de ritual, que fue lo que provocó su muerte a manos de GOC. De hecho, se trataba del procedimiento oculto de Black Chute Haviland, un ritual mundial que haría retroceder irreversiblemente la civilización humana a la época neolítica. Esta capacidad de retroceder la tecnología y los objetos fabricados por el hombre a sus formas desconstruidas e incluso devolverlos a la naturaleza orgánica es la habilidad principal de SCP-166 y su madre. Tienen la capacidad de devolver los objetos a su forma natural. Esta es también la razón de la eliminación de 9927 Black y la orden de terminar a SCP-166 a la vista por el GOC. Cuando indaga a las hermanas sobre su padre, no le revelan nada, se siente abandonada por él y se pregunta por qué no se quedó con ella y la crió. También se pregunta si su madre era tan terrible como podría ser su padre. Los registros de entrevistas redactados han revelado que el agente responsable de SCP-166 estuviera bajo custodia de la fundación era el agente Alton Klein. Durante un registro grabado con la doctora Sofía Glynn, el agente Klein expresó su enfado y frustración respecto a las circunstancias de la contención de SCP-166. En contra de las órdenes de la fundación, dispuso que se proporcionara un teléfono a SCP-166 para que pudiera conversar con su capellán. Se desconoce qué repercusiones tuvo este acto, pero quedó claro que el agente Klein siente cierto remordimiento y culpa por el confinamiento de SCP-166. La doctora Lai le explicó que no tenía muchas opciones si quería mantenerla a salvo y que la fundación era la mejor opción que tenía. No obstante, el agente Klein consideró que SCP-166 no es peligrosa y que su confinamiento ha provocado que se pierda las actividades típicas de los adolescentes. Poco después de la acción disciplinaria, el agente Alton murió. Los procedimientos típicos de la fundación establecen una causa de muerte desconocida y se grabó una lápida con el nombre de Jonathan Shiller. El agente Alton era uno de los principales activos de la fundación, responsable de la liquidación de muchas entidades de alto riesgo. Sin embargo, según su supervisor, estaba experimentando el agotamiento hacia el final. Había solicitado el trabajo de oficina o incluso el despido, pero la doctora Glynn había denegado sus peticiones. Considerado por sus colegas como un hombre difícil y mujeriego, fue una gran sorpresa cuando se descubrió que la causa de su muerte estaba clasificada como muerto en un accidente de coche cuando se dirigía a recoger a su hija del entrenamiento de ballet. Al parecer, el agente Alton era más de lo que se suponía. Poco después de su muerte, se encontró una nota en la celda de SCP-166 que decía: "Conocí a tu madre cuando éramos poco más que niños".
Tenía pezuñas por pies y la luz de las estrellas en sus ojos. Era la belleza y la naturaleza encarnada. Y la maté con mis propias manos. El Edén no es un lugar, es un estado de ser. Quería llevarnos de vuelta a él y yo los detuve. Nos quité el paraíso por segunda vez. Nunca me he arrepentido de mis acciones de ese día, excepto de una. Que cuando me conociste ese día, viste a tu padre meterle una bala en la cabeza a tu madre. No pongo excusas, solo explicaciones. Puede que ni siquiera lo recuerdes, pero te lo cuento ahora con la esperanza de que entiendas por qué hice lo que hice. Espero que me perdones. Te quiero. Ojalá hubiera podido hacer más por ti. Lo mejor que pude hacer fue dejarte en manos de personas amables y cariñosas y esperar que te criaran en mi lugar. Por lo que veo, lo hicieron bien. Siento que no hayas podido quedarte con ellos. Siento que te hayan traído a este lugar. Prometo hacer todo lo posible para que tu estancia aquí sea agradable. Prometo mantenerte a salvo. Feliz 16º cumpleaños de tu querido padre. SCP-166 es una hembra europea de edad adolescente con rasgos de ungulado, que posee cornamenta, patas con pezuñas y una cola corta que recuerda a un ciervo. Dentro de un radio de 15 metros de SCP-166, los objetos artificiales vuelven gradualmente a un estado no trabajado. Los objetos de mayor complejidad, como los electrónicos o los vehículos, se ven afectados más rápidamente, y la degradación de sus componentes metálicos provoca un fallo estructural catastrófico en cuestión de horas. Los materiales rudimentarios, como los edificios de piedra o los productos fabricados con materiales orgánicos, se descomponen a un ritmo prácticamente imperceptible. En el mismo radio, la vida vegetal comenzará a brotar, a menudo creciendo en lugares improbables, como fuera de la cámara de seguridad o los escáneres de identificación. SCP-166 posee una sensibilidad posiblemente anómala al material artificial y a los contaminantes, cuya inhalación o contacto provocan úlceras por presión y síntomas de ataque agudos de asma. En un caso, la proximidad física a un fumador hizo que SCP-166 sufriera un severo ataque de asma, a pesar de que el médico en ese momento no había fumado un cigarrillo durante 3 semanas. Una historia bastante trágica. Esa pobre niña, quiero decir, no tenía idea de que aquel hombre que la salvó también sería el hombre que mató a su madre. O ese mismo hombre era su padre. O que su padre era el infame agente Alton Klein. Un final bastante sorprendente. Para aquellos de ustedes que no saben que SCP-166 recibió una escritura no hace mucho tiempo, aunque gran parte sigue siendo la misma. Algunos de los más, digamos, se han eliminado los rasgos cuestionables. Siento que esto solo hace que la historia sea más fuerte e interesante. De todos modos, espero que hayas disfrutado de esta historia y asegúrate de estar atento a más de mis archivos. Como siempre, ten cuidado, dale like y compartir si quieres. Me despido, tu profesor Lucius. Hasta la próxima.